Saludos, aquí Pete the Builder y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar continuando la discusión sobre la pertenencia y los movimientos. Específicamente vamos a estar viendo otras operaciones que producen un movimiento de esa pertenencia desde una variable hacia otra, ¿verdad? Antes de ver casos específicos nuevos, vamos a tocar sobre, en el caso de la operación de asignar un valor a una variable, que eso lo vimos en el episodio anterior. Y es importante saber que en el caso donde estamos asignando a una variable que ya tenía un valor asignado de uno de estos tipos de datos que producen un movimiento, pues en ese caso, como tenemos aquí, estamos definiendo la variable s, la estamos haciendo mutable y le estamos asignando un string, ¿okay? Así que ese string va a tener esos bytes en el heap, los cuales tienen que ser liberados cuando llegue el fin del alcance de esa variable s y ocurre lo que conoce como el drop. Pero ¿qué pasa? Aquí estamos asignándole un nuevo valor, un nuevo string a esa variable s. Y entonces, ¿qué va a pasar con el valor anterior que tenía originalmente esa variable? Pues lo que ocurre es que antes de que se mueva, ¿verdad? El ownership aquí básicamente va a estar moviéndose hacia la variable s, pero antes de que eso ocurra, el valor existente que tenía s va a pasar por el proceso de drop también. ¿Ok? Así que en este caso, pues implícitamente Rust va a encargarse de que se libere la memoria, ¿verdad?, que se está utilizando aquí para este string. Cuando hacemos esta asignación de un nuevo valor a esa misma variable, pues va a ocurrir el drop, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos mantener ese valor que tenía anterior antes de hacer esta nueva asignación, pues pudiéramos, por ejemplo, hacer como hicimos en el episodio anterior, definir una variable nueva y asignarle el valor de s. Pues aquí entonces ocurre la movida desde s hacia t, ¿verdad? Y s queda en el estado desinicializado. Así que aquí ya cuando vamos a asignarle el valor de este string a s, pues s ya no tiene ese valor original, ya ese valor se movió hacia t. Así que vamos a tener las dos variables que van a tener esos dos valores separados, ¿ok? Eso es importante saberlo. Entonces vamos a ver, como en este ejemplo aquí tenemos una función que se llama exclama, y simplemente lo que va a hacer es que le va a añadir estos signos de exclamación al string que le vamos a estar pasando como parámetro, ¿verdad?, a esta función. Y vean que aquí estamos definiendo el parámetro como mutable, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de las funciones en Rust, yo mencioné que podemos visualizar estos parámetros cuando estamos definiendo la función, básicamente como si estuviéramos definiendo variables, ¿verdad?, con un let, ¿verdad? Esto es prácticamente la misma sintaxis, excepto que no estamos utilizando el let. Y si queremos que dentro de la función esta variable t, ¿verdad?, este parámetro, sea mutable, pues tenemos que ser explícitos y utilizar aquí el mute, ¿verdad? Entonces, al ser el tipo de datos string, pues, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros llamemos esta función, va a haber una movida, ¿verdad?, de la pertenencia de la variable exterior hacia el interior de esta función, bajo el nombre de esta nueva variable, ¿verdad?, que viene siendo el parámetro t. Y de la misma manera, cuando la función devuelve este valor, pues hay una movida de la pertenencia desde esta variable dentro de la función hacia el scope, ¿verdad?, ese entorno desde donde llamamos la función, ¿ok? Así que aquí lo vamos a ver. En este caso, estamos llamando a la función aquí
exclama, y le estamos pasando esta variable s, pues ¿qué va a pasar? Que hay una movida aquí de la pertenencia hacia adentro de la función, y es casi como si estuviéramos escribiendo aquí t igual a s, ¿verdad? Como si estuviéramos asignando, y aquí es que ocurre entonces la movida desde s hacia t, ¿verdad? Que es el parámetro que estamos utilizando aquí como variable dentro de la función. Y entonces aquí al devolver t de la función, pues le estamos nuevamente asignando, como la s quedó desinicializada, ¿verdad? Cuando se la pasamos aquí a la función como un argumento, pues aquí entonces estamos reasignándole un valor a esa variable s que quedó desinicializada. Y entonces imprimimos aquí el valor, ¿ok? Así que cuando se tratan de funciones, tanto en el caso de llamar la función y le pasamos un argumento, ¿verdad? A esa función, pues ahí ocurre una movida, y cuando estamos devolviendo, ¿verdad?, un valor desde el interior de la función hacia el entorno donde llamaron la función, pues ahí también ocurre una movida. Lo próximo que vamos a estar viendo es, en el caso de los condicionales, ¿verdad?, con el if, pues vamos aquí a tener, estoy definiendo básicamente dos funciones bien sencillas que lo que hacen es que toman un string y devuelven ese string inmediatamente. O sea, esto es simplemente como un ejemplo de una función que va a requerir que se mueva, ¿verdad?, ese ownership de la variable exterior hacia la función cuando estamos llamando la función y pasándole el argumento, ¿verdad? Pues ¿qué pasa? Que en el condicional, como solamente una de las ramas del condicional son las que se van a ejecutar, pues podemos tener esta situación, ¿verdad? Donde tenemos aquí estamos moviendo s hacia dentro de la función foo, y aquí estamos moviendo s dentro de la función bar, pero no hay ningún problema porque solamente una de estas dos ramas son las que se van a ejecutar, ¿verdad? Y como existe esa garantía de que solamente una de las dos se van a ejecutar, pues no hay ningún tipo de conflicto de que estamos utilizando un valor desinicializado, ¿verdad? Eso no puede ocurrir. Ahora bien, una vez que pasamos este condicional, pues sí se sabe que por lo menos una de estas dos ramas tiene que haber ejecutado, así que la pertenencia, ¿verdad?, de ese valor ya pasó a una de estas funciones, ¿verdad? Y ya ese entonces, luego de terminar de procesar este condicional, ese queda desinicializado. O sea, eso es prácticamente garantizado. Así que por eso aquí pues necesitamos entonces volver a asignarle un valor a ese para poder entonces continuar. Por ejemplo, si aquí le colocamos un comentario aquí, pues vemos que rápidamente pues salen los errores, ¿verdad? Porque más abajo estamos tratando de utilizar ese y ese ya está desinicializado. Ese valor fue movido, ¿verdad?, cuando se ejecutó una de estas dos funciones acá en el condicional. ¿Okay? Así que aquí le asignamos entonces un valor a ese para que tenga un valor como tal. Y vamos a ver el próximo ejemplo, que es el caso de los while, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con los loops, ¿verdad? Porque, ¿qué puede pasar? Aquí vamos a ver qué pasa si simplemente tenemos un código como este, en donde dentro del loop nosotros queremos llamar esta función foo y le estamos pasando s. Pues ¿qué pasa? En la primera vuelta, ¿verdad?, la primera iteración, s se mueve dentro de la función foo y queda desinicializado. Cuando entonces llegamos a la segunda vuelta, a la segunda iteración, ya s está desinicializado, y ahí entonces tenemos el error, ¿verdad?, que ya no podemos llamar foo con s porque estamos llamando foo con un valor, ¿verdad?, una variable que está desinicializada. Así que para poder que este tipo de código sea válido, tendríamos que garantizar que para cada vuelta, para cada iteración, ese tiene que tener un valor asignado. Así que pudiéramos hacer esto, ¿verdad?, como esta función foo,
devuelve un string, ¿verdad? Que en el caso de este programa, pues el string es el mismo que le pasamos a la función originalmente. Pues si hacemos esto aquí, ¿verdad? Estamos asignando a ese el producto, el resultado de llamar foo. Pues aquí entonces no hay ningún tipo de error porque estamos garantizando que para la próxima iteración ya ese tiene un valor asignado. Ahora vamos a estar viendo unas operaciones cuando estamos trabajando con secuencias, ¿verdad? O colecciones dentro de Rust, que vamos a ver diferentes tipos de colecciones más adelante en el curso. Pero aquí simplemente estamos definiendo un vec, ¿verdad? Que tiene 3 strings como elementos, ¿ok? Y una cosita que tenemos que conocer es que si utilizamos un for loop, ¿verdad? Un loop for en Rust, de esta manera, directamente utilizando ese vec, ¿verdad? Como estamos haciendo aquí, pues esto consume el vector, ¿verdad? Una vez terminado este loop, ya esta variable v no va a tener ese vector, va a estar desinicializada nuevamente, porque la maquinaria interna en Rust para poder ejecutar este loop for, ¿verdad? Básicamente mueve cada uno de esos elementos en cada iteración del loop, pues mueve cada uno de esos elementos al cuerpo, ¿verdad? Del loop, ¿ok? Y por eso, pues, una vez que termina ese for loop, ya ese vector quedó completamente consumido, ¿verdad? Así que la variable b queda desinicializada. Si aquí tratamos de imprimir, ¿verdad? Nos va a dar Rust el error, básicamente diciendo que estamos tratando de utilizar ese valor que se movió, ¿verdad? El move value v, que se movió precisamente al usarlo en este for loop, ¿ok? Y entonces el próximo ejemplo que vamos a ver nuevamente, entonces vamos a definir aquí nuevamente la variable b con otro vector. En este caso tenemos los strings 1, 5, 2, 3 y 4. Y vamos a estar viendo que, por ejemplo, utilizando la nomenclatura de los índices, nosotros no podemos mover elementos desde ese vector hacia otra variable, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos hacer esta operación aquí, pues básicamente estaríamos moviendo desde la segunda posición del vector hacia la variable que se llama aquí 5, y entonces esta segunda posición del vector quedaría desinicializada. Y como esto pues causaría que el vector queda en un estado inconsistente, ¿verdad? Pues esto no es permitido en Rust. Aquí si grabo los cambios, pues vemos que rápidamente Rust nos va a dar un error, ¿ok? Así que se preguntarán entonces, pero ¿cómo podemos sacar, ¿verdad? Extraer valores de un vector si queremos cambiar la composición de ese vector y sacar un elemento de ahí? Pues vamos a ver entonces que existen una serie de métodos para poder hacerlo. Tenemos el método remove, ¿ok? Que nos permite extraer un elemento en un índice específico. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se saca ese elemento del vector y lo podemos aquí capturar en una nueva variable, pues todos los demás elementos que quedaban después de este que se sacó tienen que moverse, ¿verdad? Si estuviéramos viéndolo de izquierda a derecha, pues estaría moviéndose un espacio hacia la izquierda. Así que esta operación es costosa, ¿verdad? Lo que se conoce en las medidas de rendimiento como ON, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Que quiere decir que esta operación pues se pone más lenta si el número de elementos es mayor, ¿ok? Y saber también que existe una alternativa que se conoce como swap remove, ¿ok? Swap remove también nos permite sacar, ¿verdad? Extraer un elemento y eliminarlo del vector. Pero lo que va a hacer es que una vez que mueve ese valor, ¿verdad? Que lo estamos moviendo aquí a esta nueva variable que se llama 2, pues lo que hace es que el último elemento lo va a mover también a el espacio que queda liberado una vez que sacamos aquí este elemento.
O sea que en este caso, por ejemplo, el último elemento se va a mover al segundo espacio, ¿verdad? Porque estamos usando el índice 1 aquí. Entonces, pues al no tener que mover los demás elementos, esta operación es mucho más rápida que el remove que vimos anterior. Se conoce como una operación O1, ¿verdad? O sea que siempre, no importa el tamaño del vector, no importa el tamaño de los elementos, o sea la cantidad de elementos, el swap remove siempre se va a tardar exactamente lo mismo. Y también en ese tipo de operaciones rápidas, ¿verdad? Porque no tienen que mover los elementos, tenemos el pop, que simplemente el pop lo que va a hacer es mover ese último elemento del vector hacia la variable nueva, ¿verdad? Y pues como es el último, se sabe exactamente dónde está. No hay que mover ningún otro elemento y esta operación también es O1, ¿verdad? Siempre no importa el tamaño del vector y cuántos elementos tiene, pues siempre va a tardarse exactamente lo mismo. Son operaciones bien rápidas y eficientes, ¿ok? Y aquí finalmente imprimimos el estado final del vector. Y vamos entonces a hacer un cargo run. Y como vamos a ver, tenemos los resultados iniciales, ¿verdad? Cuando estuvimos trabajando con el string, ¿ok? Aquí tenemos cuando estuvimos trabajando con el for, ¿verdad? Que consume el vector. Y aquí finalmente las operaciones que estuvimos viendo, ¿verdad? El remove, el swap remove, el pop, ¿ok? Y finalmente vemos que el vector quedó con solamente dos elementos, el 1 y el 4, ¿ok? Luego de las operaciones que estuvimos haciendo. Así que con esto era, ¿verdad?, lo que quería demostrar en este episodio de las diferentes operaciones que se pueden utilizar en ROS y que requieren, ¿verdad?, que se hagan estos movimientos. Así que con esto espero que si les gustó el video pues le puedan darle like, se puedan suscribir para ver los episodios nuevos. Que aquí Do The Builder, hasta la próxima.